En la Edad Media, el pan no era solo un alimento, era el corazón de la mesa, la columna que sostenía la dieta de ricos y pobres. Para un campesino, no existía almuerzo sin un pedazo de pan que acompañara cualquier otra cosa, por humilde que fuera. En los hogares más pobres, el pan negro, elaborado con centeno, avena o incluso con mezclas de harinas de baja calidad, representaba no solo un recurso barato, sino la seguridad de tener algo en el estómago para continuar el día de trabajo. Su sabor era más áspero y denso que el del pan blanco, reservado para nobles y clérigos, pero cumplía su función, alimentar y dar fuerzas. En los mercados de las aldeas, el pan era lo primero que se compraba o se horneaba en hornos comunales, donde cada familia llevaba su masa. Este detalle revela cómo el pan no solo servía como comida, sino también como símbolo de comunidad, pues reunía a los aldeanos en torno al horno compartido. El pan podía servirse duro, recién horneado o incluso remojado en sopas para ablandarlo y hacerlo más fácil de digerir. Nada se desperdiciaba. Si se endurecía, se reutilizaba en migas, en caldos o como base para otros guisos. También tenía una utilidad práctica que hoy sorprende. En las mesas medievales, se usaban rebanadas gruesas de pan, llamadas sopas o trenches, como platos improvisados. Sobre ellas se colocaba carne, potajes o verduras, y una vez empapadas, se comían junto con la comida, lo que convertía al pan en parte inseparable del almuerzo. Este ingenioso uso evitaba el gasto en vajillas, y al mismo tiempo, saciaba más rápido. Así, el pan no era solo alimento, era herramienta, era plato, era la base de toda experiencia culinaria cotidiana. Por su bajo coste, por su abundancia y por su versatilidad, el pan medieval se convirtió en el almuerzo barato por excelencia, al que después se añadían ingredientes humildes para darle sabor y mayor sustento. Sin él, ningún campesino podría haber resistido la dureza de la vida diaria. Si el pan era la base sólida de la mesa medieval, las sopas y potajes eran el complemento que llenaba el estómago y mantenía vivo al campesino en jornadas de trabajo interminables. No se trataba de recetas lujosas, sino de preparaciones humildes que partían de un mismo principio: aprovechar lo que hubiera a mano. Restos de verduras, legumbres, granos, hierbas recolectadas en los campos e incluso huesos que ya habían dado sabor a otros guisos, todo podía acabar en la olla. En tiempos de escasez, la sopa se volvía casi transparente, más agua que sustancia. En épocas de mejor cosecha, adquiría cuerpo y fuerza, convirtiéndose en un potaje denso que podía sostener a una familia entera durante horas. En aldeas y ciudades, las cocinas medievales giraban alrededor del fuego, y la olla colgante era casi un símbolo universal. Allí se cocía durante horas un caldo en el que se añadían poco a poco ingredientes. Este método no solo era barato, sino también práctico. Al hervir durante largo tiempo, los alimentos rendían más, se ablandaban incluso los más duros y cada bocado liberaba todo su sabor. El resultado era un almuerzo nutritivo que se servía en cuencos de barro y se acompañaba, inevitablemente, con pan duro que se empapaba en el caldo para no dejar nada atrás. Los potajes de legumbres eran especialmente populares. Habas, lentejas, guisantes secos o garbanzos se mezclaban con hierbas del campo y, cuando había suerte, con un poco de tocino o grasa para dar mayor consistencia. En monasterios y hospicios, estas sopas se repartían a los pobres, cumpliendo una función de caridad que también era parte de la vida medieval. Incluso los nobles, aunque contaban con carnes y especias, recurrían a caldos y guisos, aunque más elaborados, pues la costumbre de beber sopa caliente antes del almuerzo era común en todos los estratos. La sopa era, en definitiva, la gran igualadora, sencilla, barata y siempre adaptable a lo que hubiera disponible. Sin importar el lugar o la condición social, una olla de potaje humeante significaba calor, alimento y un pequeño respiro frente a la dureza del día. En la dieta medieval, los quesos y lácteos cumplían un papel esencial, especialmente para quienes no podían acceder con frecuencia a la carne. El queso, en sus distintas formas, era barato de producir, fácil de conservar y podía acompañar casi cualquier almuerzo. No hacía falta contar con rebaños grandes. Incluso una sola cabra o unas pocas ovejas eran suficientes para obtener leche que luego se transformaba en alimento. Esta facilidad lo convirtió en un recurso indispensable para campesinos y monjes, quienes hallaban en él una fuente de proteínas y grasas que daba energía para resistir largas horas de trabajo. El queso fresco, más blando y rápido de elaborar, se consumía en aldeas y hogares humildes. Era un alimento sencillo, nutritivo y accesible. En cambio, los quesos curados, más firmes y duraderos, se guardaban como tesoros, capaces de resistir semanas o meses, incluso en viajes. Estos podían racionarse poco a poco y, gracias a su sabor intenso, bastaba con pequeñas porciones para acompañar pan, sopas o verduras.
En monasterios, los monjes elaboraban quesos no solo para su consumo interno, sino también para vender o intercambiar, creando una red económica en torno a este producto. La leche, aunque menos consumida en su estado natural, se aprovechaba en forma de mantequilla, nata o suero fermentado. La fermentación, además de conservar el alimento, lo hacía más digestivo. El requesón, obtenido de la coagulación del suero, era un complemento barato y muy apreciado, especialmente en tiempos de ayuno cuando las carnes estaban prohibidas. Estas variantes lácteas añadían variedad a los almuerzos sin necesidad de recurrir a ingredientes costosos. En muchos hogares, el queso se usaba incluso como sustituto de la carne en días de abstinencia religiosa. Su versatilidad lo hacía ideal. Podía comerse solo, derretirse sobre un guiso o rallarse para dar sabor a sopas y potajes. Así, el queso y los lácteos se convirtieron en la pieza que completaba el almuerzo medieval barato, otorgándole un toque de sustancia y saciedad. En definitiva, los lácteos ofrecían a los hombres y mujeres del medievo la posibilidad de alimentarse bien sin depender de costosos banquetes, y por eso se volvieron tan imprescindibles como el pan o las sopas en la mesa diaria. Aunque la carne en la Edad Media era un símbolo de estatus y abundancia, no todos podían darse el lujo de consumir reses o piezas de caza mayor. Para la mayoría de campesinos y trabajadores, el acceso a la carne era limitado, pero esto no significaba que estuviera completamente ausente de sus almuerzos. Se recurría a carnes de bajo costo, vísceras y pequeñas presas que aportaban sabor y sustento sin arruinar a la familia. El cerdo, por ejemplo, era el animal más común en aldeas porque se aprovechaba en su totalidad, desde la carne hasta la grasa, pasando por la sangre, que servía para embutidos. Era barato de criar y podía alimentarse con sobras, lo que lo hacía ideal para economías modestas. Las aves de corral, como gallinas, patos o gansos, también eran parte del menú. Sin embargo, no se mataban con frecuencia, ya que se valoraban más por sus huevos que por su carne. Cuando se sacrificaban, generalmente era en ocasiones especiales o cuando el animal ya no era productivo. En los almuerzos diarios, se solía incluir un poco de grasa o caldo de ave para enriquecer sopas y potajes. Otra fuente de carne barata eran las vísceras, hígado, corazón, riñones o pulmones, que los ricos despreciaban, pero que para los campesinos resultaban nutritivos y fáciles de preparar. Se guisaban con hierbas o se mezclaban en caldos espesos, aprovechando cada parte del animal. Incluso los huesos, tras haber sido usados en caldos, podían ser quebrados para extraer médula, que servía como complemento graso. La caza menor, como conejos, liebres, palomas o incluso animales silvestres pequeños, era otra alternativa. Aunque en muchos lugares la caza estaba restringida a la nobleza, los campesinos recurrían a trampas o a la discreción para atrapar lo que pudieran. Estos animales ofrecían carne fresca sin coste, pero con el riesgo de sanciones si eran descubiertos. En definitiva, la carne en los almuerzos medievales no era abundante, pero sí ingeniosamente utilizada. Cada trozo, cada resto, cada animal pequeño se convertía en sustento. Así, con creatividad y aprovechamiento total, los campesinos lograban que hasta lo más humilde pudiera convertirse en un almuerzo digno y barato. Un almuerzo medieval barato no habría tenido sabor ni fuerza sin el toque de las hierbas y condimentos locales. En una época en que las especias exóticas como la pimienta, la canela o el clavo estaban reservadas para reyes y comerciantes ricos, el campesino recurría a lo que crecía cerca de su aldea. Perejil, ajo, cebolla, eneldo, ortiga, menta o incluso hierbas silvestres como el diente de león no solo aportaban frescura, sino también propiedades medicinales que ayudaban a prevenir enfermedades. Estas plantas eran recolectadas en los márgenes de los caminos, en los bosques o cultivadas en pequeños huertos junto a la casa, lo que las hacía accesibles y gratuitas. Las hierbas tenían otra función: disfrazar la pobreza. Un potaje sencillo de habas podía transformarse en un plato sabroso con un poco de ajo y perejil. Un trozo de queso rancio adquiría nueva vida acompañado de hierbas frescas. Incluso las carnes menos nobles, como vísceras o restos, se volvían más agradables al paladar gracias a la combinación de condimentos. Así, la imaginación culinaria medieval compensaba la falta de recursos y convertía lo humilde en digno de ser servido. A todo esto se sumaba una bebida que jamás faltaba en los almuerzos: la cerveza ligera. Elaborada con cebada o avena, era barata, fácil de producir y, sobre todo, más segura que el agua, que solía estar contaminada. Esta cerveza, conocida como cervaisia o ale, tenía un bajo contenido de alcohol, suficiente para conservarse y desinfectar, pero no tanto como para embriagar a quien debía volver al campo después de comer. Su sabor era simple, pero cumplía la doble función de hidratar y aportar calorías,
algo vital en una vida marcada por el esfuerzo físico constante. Así se completaba el círculo del almuerzo medieval barato. Pan como base, sopas para dar volumen, quesos para aportar proteína, carnes humildes para reforzar y hierbas junto a la cerveza para redondear la experiencia. No eran banquetes fastuosos ni recetas de palacio, sino combinaciones sencillas, nacidas de la necesidad y la inventiva. Y sin embargo, en esa mezcla de ingredientes modestos había un secreto que muchos hoy desearían recuperar: la capacidad de transformar lo poco en suficiente, y lo suficiente en un motivo de unión y gratitud. Porque en la mesa medieval, más que lujo, lo que se compartía era la certeza de sobrevivir un día más.